Gracias. Y la palabra el congresista Guevara. Señor presidente, por su intermedio, el congresista Casio me pide una interrupción, si usted lo tiene bien. Congresista Casio. Muchas gracias, congresista Guevara. Muchas gracias, señor presidente. Yo saludo que una vez más estamos discutiendo este tema de mucha importancia realmente para todos los jóvenes que esperan que se concretice en muchos de los lugares, principalmente hacer una realidad en las universidades que están en proceso de que ya se creen de acuerdo a ley. Señor presidente, nosotros tenemos la Universidad Juan Santos Atahualpa de Pichanaki, que está en espera realmente ya que empiece a funcionar, y esperamos que con este segundo artículo que sea considerado, y saludo, ¿no?, por la democracia realmente que todos tenemos, en la cual dice que las demás universidades creadas por ley continúen su correspondiente trámite. Creo que con ese agregado, señor presidente, ya debemos continuar de repente a la votación que realmente necesita para su aprobación corresponde a esta ley. Muchas gracias, señor presidente. Congresista Guevara. Señor presidente, el congresista Bengolea me pide una interrupción por su intermedio, si lo tiene bien. Congresista Bengolea. Gracias, presidente. Muy puntualmente, no para entrar al tema de fondo, sino a un tema tangencial que acaba de ser planteado con respecto a la educación a distancia. Yo creo que debe quedar fuera de la moratoria, esa es mi opinión, y debe quedar fuera por dos razones fundamentales. Primero, porque se habla de la posibilidad de universidades que ya están reconocidas, que tienen un prestigio nacional, que se conocen y que son ellas las que establecen estos procesos nuevos de educación a distancia, es decir, no tienen que entrar en una nueva fase de investigación. Y segundo, por una cosa fundamental, aquellos que acuden a la educación a distancia es porque no pueden ingresar a educación presencial. Si nosotros le decimos hoy que no, van a buscar educación a distancia en otras universidades, pues de Ecuador, Colombia, Venezuela, donde fuera. La educación a distancia desde tu casa puedes recibirla de cualquier parte. Entonces, decirle no a los peruanos que ya han acreditado su capacidad, por lo menos dentro de los modestos límites que tiene el país, no me parece lo más prudente. Por eso es que creo que hace bien el presidente de la comisión de retirar este detalle de la moratoria. Gracias, presidente. Congresista Guevara, finalmente. Gracias, presidente. Presidente, en esta discusión surgen diversos conceptos, surgen ideas, y es un tema de fondo, es un tema de una política de Estado. No estamos legislando en esta oportunidad, por supuesto que en otras también, siempre lo hacemos con el sentimiento fundamentalmente de establecer una política de Estado. Se ha dicho de una nueva ley universitaria, se ha dicho de la investigación y desarrollo e innovación, el I+D+I, se habla de la ciencia y la tecnología, también podemos decir de la acreditación, podemos decir también del uso de la tecnología de información y comunicación, podemos hablar del correlato entre la universidad, la empresa y el Estado para formar el triángulo tecnológico y también el productivo de nuestro país. Podemos hacer un análisis grande y extenso, pero sin embargo en esta oportunidad estamos discutiendo otro tema. Estamos discutiendo el tema de la moratoria y estamos discutiendo el tema de darle un año más al CONAFU para que pueda darles las facilidades a aquellas universidades que ya tengan el PDI, por supuesto aprobado, y que estén listas ya para entrar en funcionamiento. En esta oportunidad, específicamente, señor presidente, no es que sea egoísta, pero sin embargo es bueno que se sepa que en mi región Cajamarca, específicamente en la histórica provincia de Chota, de donde ha dado muchos valores al Perú y al mundo, en estos momentos la universidad está esperando simplemente que la CONAFU le dé la autorización para que puedan convocar al examen de admisión. Ya tienen, señor presidente, las instalaciones necesarias. Hace unas semanas atrás ya han inaugurado el laboratorio tecnológico a través de la tecnología inalámbrica como Wi-Fi, el hotspot, para de esa manera tener en los laboratorios informáticos. Por eso, en ese sentido, yo en lo personal voy a apoyar este proyecto de ley, entendiendo que va a facilitar y facultar y dar la posibilidad para que universidades como la que hoy hemos visto que han cumplido con su PDI entren en funcionamiento. No es que sea egoísta, señor presidente, pero soy representante de la región Cajamarca y como tal me debo a esta hermosa tierra como es Chota, que al pueblo heroico de Cajamarca, que necesita una vez más poner en funcionamiento su universidad. Muchas gracias, señor presidente.
Congresista Mavila. Ya no. Congresista Reategui. Presidente, por principio, y un principio liberal que le puedo decir acá, es que esta ley ni siquiera se debería aprobar. ¿Y por qué no se debería aprobar esta ley? ¿Por qué por culpa de un Estado que es ineficiente yo voy a tratar de controlar que no haya más universidades públicas? O sea, es decir que con una ley yo voy a permitir que realmente no haya más universidades privadas creando mercados cautivos para que ya están. Entonces, no me parece justo una ley para crear mercados cautivos, todo lo contrario. Y si hay 20, 30, 50, 100 universidades, enhorabuena. Y no hay que tener temor a la universidad pública, a la universidad privada. La importancia es que la autoridad pueda definir claramente cuál es un procedimiento de acreditación. Y de esa manera vamos a lograr universidades que sí sean competitivas, pero no mediante una ley. Entonces queremos hacer una moratoria de 5 años. ¿Quién va a ganar con esto, presidente? Obviamente las que ya están en el mercado. Y pongamos ejemplos clarísimos. La Universidad de San, que es parte de la Universidad de Stanford, se ha creado acá con todos los de la ley, con la acreditación respectiva. Las otras universidades privadas igual, la Pacífico, la Católica, incluso las religiosas. Presidente, ¿por qué tener una ley para crear un motivo educativo? Esa es la gran pregunta. No estamos ganando, presidente, con esto palmas a las tribunas. Lo que estamos es quitando la oportunidad para que muchísimos jóvenes en el Perú puedan acceder a una universidad, donde sea. Pero es la autoridad del Estado quien debe definir, no así la ley. Entonces, rigurosidad para aquellos que realmente sí se necesita. Porque, presidente, hace unos días Digesa dijo, bueno, encontrar algo en unas bebidas gaseosas, y ponerte una ley, yo voy a decir que ya no más empresas de bebidas gaseosas o de agua mineral. Presidente, esto me parece muy mal. Yo creo que no tiene sentido. Y en aras de que los pueblos quieran y los jóvenes tengan una oportunidad, ya sea pública o privada, no debe haber, presidente, ninguna situación de facto, de hecho, de la ley que no permitan abrir más universidades. Todo lo contrario, más universidades, mayor competencia, pues. Gracias. Gracias. Congresista Tevez no está. Congresista Rosas. Gracias, presidente. Quiero insistir que en el artículo 2 se considere a universidades públicas y privadas, porque de no ser así es evidente restricción, es evidente discriminación, porque nosotros creemos que tanto las públicas como las privadas cumplen una función. Muchos de los que estamos aquí se puede evidenciar en diferentes tipos de universidades, ya sean públicas o privadas. En segundo lugar, quiero hacer una observación. El congresista Mora, con quien trabajamos en la comisión, nos ha mostrado 5 papeles. Me parece que está recogiendo, está copiando todo, hay que seguir recogiendo. Pero que al final de todo, presidente, no solo se lea el texto sustitutorio, sino que se nos entregue por escrito. Por lo menos yo tengo 2 en la mano. Uno, el texto que fue aprobado anteriormente, y otro texto que está circulando. ¿Y sabe qué? Anticipadamente, si usted se da cuenta, tiene fecha 14 de diciembre. Hoy estamos 13 de diciembre, señores, jueves 13. Eso podría ser, entonces, que se tienen las cosas por anticipado, como otros congresistas ya lo han manifestado en su momento. Por esta razón, para que no quepa ningún tipo de dudas, voy a pedir que en el momento de votar no solo se lea, sino se entregue por escrito con todo lo que se ha recibido. Y termino con esto, presidente. Que se mantenga en el artículo 2, en la última línea que dice
que simplemente se han aprobado en la fase de implementación, porque en ese texto que está circulando, que el presidente nos ha dicho que todavía no es el final, dice aquí, en la fase de verificación de la implementación inicial. Agrega la palabra verificación, no implementación inicial. Y si nos damos cuenta en el cuadro, pareciera la cultura combi, de esas combis que se meten ahí en el tráfico y hacia uno lo empujan hasta el final. Entonces, con este texto último, ya no está en el punto 3 de implementación inicial, sino dice, habiendo superado la verificación de implementación inicial. ¿Qué significa eso? Al término de la fase 4, casi para el final. Entonces se está, de una manera, de repente, no sé si con eufemismo, sacando casi a todos. Por eso diría yo que se mantenga lo que acordamos la vez pasada, que se aprobó en la fase inicial de implementación y no al término o cuando se supere la verificación de la implementación inicial. Termino, presidente, diciendo que se considera en el artículo 2 las universidades públicas y privadas como una muestra de no discriminación, sino todo lo contrario, de inclusión. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Capuñay. ¿No? Congresista Rimarachín. Gracias, presidente. Este debate resume la crisis de la universidad peruana y este Congreso debe resolver la crisis de la universidad peruana y no estar parchando y parchando el problema. Estamos con prórroga de prórroga para que ya no se creen más universidades. En el almuerzo, presidente, conversábamos con el presidente de la Comisión de Educación, nuestro colega Mora, y ahora se habla hasta de las universidades garaje, porque es un negocio. Y el Tribunal Constitucional, con la sentencia que dio en base al expediente 0017 del 2008, nos resume claramente de que no deben crearse más universidades y no deben crearse más filiales de universidades. Y el Estado está en falta, presidente, tanto el legislativo para poder normar lo que acá sugiere, que se cree una superintendencia nacional de universidades en reemplazo del ANR, que es insostenible, como lo plantea el propio Tribunal Constitucional. Hace también críticas al sistema de acreditación y al CONEAO, donde las propias universidades no pueden ser juez y partes del papel que desarrollan en la sociedad y no pueden autoacreditarse entre ellas. Además que la acreditación es voluntaria, debiendo ser obligatoria y necesaria. Pero bueno, acá se plantea una propuesta que de hecho vamos a respaldar, pero que no se hagan más alteraciones, que no corran, pues, presidente, los lobbies para mantener las universidades garaje, para mantener las universidades que con la educación a distancia quieren seguir negociando con la educación. La educación es un servicio público y constitucionalmente ese servicio le corresponde al Estado. Y si el Estado le encarga al sector privado, no es para que el sector privado haga negocio, sino para que demuestre que está educando con calidad. Y entonces necesitamos, señor presidente, que se haga extensivo el artículo número 1, en el que se plantea también que se cancelen los programas de educación a distancia. Congresista Rimarachín, para que termine. Con las universidades públicas y privadas, y también agreguémosle, presidente, extranjeras. Estamos en el Perú, tenemos que ordenar. Las universidades extranjeras vienen
y como dijo el expresidente de la República, ya pues actualmente quieren entregar títulos con los cuales se pueden volver pescado. Definitivamente esto no debemos permitirlo, presidente, y creo que lo más importante es resolver la crisis universitaria. Presidente, lo invoco para que usted y la mesa directiva pongan en agenda el voto universal, que por lo menos puede corregir los actos de corrupción que se producen en las universidades en la elección de rector y de decanos, pero no se pone en agenda esos y otros temas, y que exista la voluntad en este Congreso de producir un... Gracias. Habiendo concluido el debate, tiene la palabra el presidente de la Comisión. Congresista Señor Bengolea. presidente. Perdón, le están solicitando una interrupción. Sí, congresista. Si usted lo permite, señor presidente, el congresista Bengolea. Bengolea. En realidad, presidente, lo que hacía era pedirle la palabra, porque una interrupción me dará un minuto. Quisiera los tres que han tenido los colegas para exponer sus puntos de vista. Solamente, presidente, para intentar ya hacia este final del debate, intentar por lo menos poner las cosas un poco en contexto. La idea de este proyecto de ley desde el comienzo fue establecer una moratoria, precisamente para que dentro de los próximos 5 años poder ordenar un poco el asunto y evitar que aparezcan nuevas universidades. Ese es el panorama principal que está establecido en el artículo 1, en el cual yo he sostenido, y esto puede debatirse y el Pleno dirimirá que es lo mejor, que ahí no debería incluirse lo de educación a distancia por las razones que ya expuse anteriormente. Lo que sí ya me parece desbaratado es que alguien diga, como acabo de escuchar, que también hay que prohibir a las universidades a distancia del extranjero. Eso sí, ya no imagino cómo sería. Es decir, vamos en el Congreso del Perú a impedir el funcionamiento de universidades extranjeras. Ya me parece no conocer, ¿no es cierto?, los límites del Congreso peruano. Pero bueno, vamos, más allá de eso. Lo que busca este proyecto de ley es establecer una moratoria, que no haya nuevas universidades hasta que no ordenemos la casa. Eso está perfecto, ese es el artículo 1, presidente. Sin embargo, lo que ocurre es que hay algunas universidades, y creo que el cuadro es bastante claro, que están a punto de recibir esta autorización, y se habla, por ejemplo, de la Universidad de Juliaca, la de Cañete, la de Barranca, la de Sullana y la de Chota, como los casos más emblemáticos, que han seguido todo el proceso, que están a punto de recibir la autorización y que sería, pues, presidente, frustrante para esas colectividades decirles, a punto de recibir la autorización, no, hasta aquí nada más, y ustedes se les quema el pan en la puerta del horno. Eso no sería dable, presidente. Por eso aparece el artículo 2. El artículo 2 es una excepción a la moratoria, una excepción para casos concretos y solo por 1 año. De manera, presidente, que creo que hay que separar conceptos porque me parece que se están mezclando mucho. Lo primero es moratoria, en eso me parece que estamos todos de acuerdo. Lo segundo es excepciones puntuales, excepción puntual para aquellas universidades que están a punto, que en el próximo año puedan completar el proceso y puedan recibir la autorización correspondiente. Pero repito, como una excepción para aquellos casos, insisto, en donde la colectividad está a punto de recibir su universidad y sería, repito, contraproducente que se le digamos en este instante no. Entonces creo que hay, insisto, presidente, que separar conceptos. Lo que busca este proyecto de ley es la moratoria, eso es lo primero. Lo segundo, se ha hecho una excepción especial que yo además sostengo también y que, en lo cual yo respaldo al presidente de la Comisión, para esos casos excepcionales que se han planteado en el artículo 2. Gracias, presidente. Congresista Mora. Sí, señor presidente, primero quisiera aclarar de que algunos todavía no han entendido cómo funciona el sistema de la Comisión Nacional de Funcionamiento de Universidades. Y en segundo lugar, que el CONAFU está impedido de dar autorización a nuevas universidades privadas. Y por esa razón hemos nuevamente vuelto al texto de públicas. La sentencia del Tribunal Constitucional es clara al respecto. Y por eso simplemente hemos dado públicas. En ningún momento se está quitando la autorización de funcionamiento a las universidades privadas que siguen funcionando o aquellas que fueron admitidas siguen su procedimiento. Por eso, señor presidente, hemos recibido las sugerencias
Sobre la moratoria para la creación de universidades, hemos corregido, establezcase la moratoria de 5 años para la creación y autorización de funcionamiento de nuevas universidades públicas y privadas. Asimismo, suspéndase por el mismo periodo la creación de filiales de universidades públicas y privadas creadas bajo cualquier modalidad permitida por ley. Hemos suprimido que impida por el término para. El artículo 2, autorización de funcionamiento provisional de universidades públicas. Autorícese excepcionalmente por el plazo de 1 año al Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de Universidades, CONAFU, para que evalúe y autorice a las universidades públicas que hayan superado la fase de verificación de la implementación inicial. Se cambió el tema que habíamos puesto PDI aprobado en la fase de implementación, pero llevaba a confusión porque creían que estaba en la etapa 3. Como la finalidad del proyecto de la ley es que se le dé autorización de funcionamiento, deben pasar, tener PDI aprobado y estar en la etapa de verificación de la implementación inicial. Eso es el objetivo Mora, de la ley. Si me disculpa, no sé, entiendo que hay un nuevo texto. Así es. Si lo pudiesen ir remitiendo, este texto por favor. lo quería para precisar algunas cosas y se incluye para abundar las demás universidades creadas por ley, continúan su correspondiente trámite. Voy a alcanzar a la presidencia el nuevo texto. Señor presidente, pido que se someta a primera votación el texto sustitutorio presentado. Relatoría de lectura al nuevo texto presentado. Congresista Rosas. Congresista Rosas. Espero que los técnicos, presidente, por su intermedio, colaboren también con el sistema de micrófono y no estén bloqueando. Gracias, presidente. Agradezco mucho su amabilidad. El congresista Mora dice que es demócrata, pero en esa amplitud democrática, congresista, debe considerar lo que hemos dicho nosotros. Usted está desconociendo absolutamente. Nosotros hemos insistido que se ponga ahí universidades públicas y privadas, no las nuevas. No hay por lo que usted dice, pero lo que usted dice no necesariamente se va a cumplir. Por eso nosotros, personalmente yo pido que se incluya universidades públicas y privadas que ya estén en la fase de implementación. No se puede discriminar, no se puede dejar a la educación en la calle. Y termino, presidente, he dicho que el texto sustitutorio nos entregue firmado y impreso para que todos sepamos que vamos a votar, presidente. Muchas gracias. Adelante, congresista. Presidente, un grupo de congresistas hemos pedido que no se excluya la suspensión de estudios a distancia, que se mantenga así como estaba en el primer artículo 1, ¿no? También tiene que, ese término de distancia también tiene que ponerse en suspensión durante 1 año, presidente. Entonces, en otro caso, pues, va a haber que se vote por separado, ¿no? Se vote por separado si aceptamos que la exclusión o no, presidente. Congresista Marachín. Presidente, pido de que no se altere el texto que hemos votado en primera votación. Acá han eliminado la modalidad de educación a distancia. Y ese es otro negocio. ¿Quién supervisa la educación a distancia en las universidades en el Perú? Nadie. ¿Quién garantiza la calidad de educación en la universidad a distancia? Los lobistas no van a garantizar, presidente, la calidad de la educación. Más respeto con la educación en el Perú. Pido, presidente, que por respeto a la honorabilidad del Congreso se mantenga el texto original y vayamos a la segunda votación, presidente, como una cuestión previa. Gracias, presidente. Relator de lectura
Congresista Elías Rodríguez. Presidente, le pido por favor ordene el debate. Han habido una serie de incorporaciones que se ha presentado. Particularmente nosotros, para garantizar las universidades que han sido creadas por ley, las que ya están creadas, hemos pedido que se incorpore un párrafo en el artículo 2. En todo caso, es en su potestad aclarar cuál sería el camino una vez que ya se ha votado en una primera votación, no fue aprobado en segunda votación y ahora hay modificatorias que deben ser contempladas, señor presidente. Por favor. Congresista Mora pidió la palabra. Presidente, insisto en la propuesta, en el texto sustitutorio que le he remitido. Cuando se habla, voy a insistir, el Tribunal Constitucional hace más de 2 años sentenció que ya no a la admisibilidad de nuevas solicitudes de universidades privadas. Nosotros no, solamente aquellas creadas por ley. Y aquellas creadas por ley son las universidades públicas. Entonces ahora están buscando una salida para que las universidades privadas, que son cerca de 35, se metan nuevamente por los palos y creemos la moratoria ya no tendría ningún objeto. Ese es el tema. La moratoria no tendría, desaparecería por esta ley la prohibición que ha dado el Tribunal Constitucional. Yo insisto en el texto Chávez y pido que se someta a votación. Señor presidente, el presidente de la Comisión de Educación está leyendo mal el propio dictamen. Señor, la sentencia del Tribunal Constitucional es del año 2008 y el año 2011 se salvó las observaciones del Tribunal Constitucional con la ley 29780. Y esta ley 29780 lo que señaló es que el CONAFU no puede ya autorizar el funcionamiento de nuevas universidades públicas. Y luego dijo también, ¿no?, que no podía autorizar ni denegar el funcionamiento de las filiales, ¿no? Entonces, en la ley 29780 se ha señalado, salvando lo que dijo el Tribunal Constitucional, eso respecto de las universidades públicas, y respecto de las universidades privadas también ha señalado que el CONAFU no puede recibir nuevas solicitudes. Pero acá, en el tema que nosotros hemos aprobado la semana pasada, no se está hablando de nuevas solicitudes, sino universidades que ya tienen, privadas que ya tienen autorización de funcionamiento y en ejecución e implementación un proyecto de implementación, señor presidente. Por lo tanto, no es cierto lo que está señalando el presidente de la Comisión de Educación como justificatoria para su discriminación a las universidades privadas. Me llama soberanamente la atención. Congresista Mora. La congresista Marta Chávez no ha entendido entonces el tema. ¿Por qué? Porque las universidades privadas siguen funcionando, las que han sido creadas. Las que tienen autorización de funcionamiento inicial siguen funcionando. Nadie les impide eso. Y voy a leer la disposición complementaria de la ley que modifica la ley 26439 que crea el Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de Universidades. ¿Qué dice la segunda disposición? Impedimento. A partir de la vigencia de esta norma, el Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de Universidades, CONAFU, está impedido, bajo responsabilidad, de recibir nuevas solicitudes de autorización de funcionamiento provisional de proyectos de creación de universidades privadas. Eso es todo, señor presidente. Congresista Otárola. No, señora, yo otorgo la palabra. Ya han pedido una cuestión de orden. Congresista Otárola. Sí, presidente, gracias. Se ha dado un debate amplio, democrático, sin límite de tiempo, en el que se han esgrimido los puntos a favor y en contra del proyecto. El presidente ha visto, de acuerdo al reglamento del Congreso, qué acepta y qué no acepta, y eso se ha puesto en votación.
no podemos volver a debatir lo mismo. Consiguientemente, presidente, lo que cabe en estos momentos es la votación, y quienes estén en contra simplemente votarán en contra, y democráticamente se decidirá, el Congreso decidirá si aprueba o no este proyecto de ley. Estando el texto repartido y habiendo sido amplio el debate, la decisión la expresan los parlamentarios votando en un sentido u otro. Marcar asistencia para votar, y asistencia para marcar, y mientras tanto le doy la palabra a la congresista Chávez. No sé por qué tanta intransigencia y tanta hostilidad hacia las empresas y hacia las universidades privadas. Me sorprende, pero quiero solicitar, presidente, que se aclare sobre qué estamos votando. Este es un nuevo texto, y que quede claro, presidente, que lo anuncié. Se ha venido, aunque se moleste el congresista ahora, se ha venido preparado ya, anticipadamente, con un texto que es este, presidente, que yo lo he exhibido y lo he tenido antes de que entre a debate este proyecto, presidente. Por lo tanto, estaba cocinado este tema, presidente. En todo caso, que quede claro que estamos en una primera votación, porque esto no es el texto que ha sido objeto de la primera votación la semana pasada. Le pediría, señor presidente, que se aclare eso, que lo que vamos a votar es un primer texto. Gracias, presidente. La congresista Chávez lo ha explicado muy bien. Así lo señala el reglamento. Cuando hay modificaciones pasa a ser primera votación. Se va a proceder a la votación. Pero tiene que ser a tiro cosa.
Se va a proceder a cerrar la asistencia. Mientras tanto, congresista Bengolea. Presidente, como una... Señor presidente, como una cuestión de orden, si es que a usted le parece, o tómelo como una sugerencia, no sé el reglamento exactamente qué dirá. Lo que encuentro aquí es que el Congreso está dividido, por un lado por el artículo 1, el congresista Guayama hizo una referencia, y por otro lado por el artículo 2, y son cuestiones inversas. Tal vez lo que podría hacerse es una votación por separado, porque por este tema del artículo 2 van a votar en negativo una gran cantidad de congresistas, y el proyecto de ley que es útil y que es importante está en peligro, presidente. O sea, acá lo importante es la moratoria, y estoy escuchando que muchos van a votar rojo por el tema del artículo 2. Entonces yo sugeriría, presidente, que se vote por separado, de manera que aseguremos la moratoria, que es lo que todos queremos, y luego dirimamos si en la excepción entran o no entran las privadas. Me parece que de esa manera podríamos salvar la moratoria, presidente, si no creo que corre peligro. Es lo que quería apuntar. Gracias, presidente. Gracias, congresista Bengolea. Ya estamos en votación, salvo que pida la palabra el presidente de la comisión y lo acepte. Caso contrario, vamos a proceder a votar. Está pidiendo la palabra el presidente de la comisión. Congresista Rimarachín. Gracias, presidente. Pido que los colegas que tienen intereses en universidades privadas hagan expresa su situación. Caso contrario, van a incurrir en temas de conflicto de intereses. Para prevenir que vayan a ética. Gracias, presidente. Congresista Mora. Señor presidente, creo que ha habido un debate interesante y creo que debe votarse el texto tal como está, en forma íntegra. Marcar asistencia. Cerrar asistencia. Cerrar asistencia. Ha registrado asistencia 85 congresistas. Al voto. Se va a cerrar votación. Congresista Tan, Tubino, Romero, Condori, Galarreta.
Votación cerrada. Está bien, ¿no? Está bien. Han votado a favor 59 señores congresistas, 18 en contra, 5 abstenciones, más Gutiérrez Verde. En conclusión, 60 votos a favor, 18 en contra y 5 abstenciones. Ha sido aprobado en primera votación el texto sustitutorio de los proyectos de ley 235, 316, 322 y otros, por el que se propone establecer la moratoria de creación de universidades públicas y privadas por un periodo de 5 años. Congresista Mora, pide el uso de la palabra. Señor presidente, pido la exoneración del plazo para que se ejecute el día de hoy la segunda votación. Atendiendo a lo solicitado por el presidente de la comisión, se va a votar con la misma existencia la exoneración de la segunda votación. Se va a cerrar la votación. Votación cerrada. Han votado a favor 56 congresistas, 23 en contra, 4 abstenciones, más. Ha sido aprobada la exoneración de la segunda votación del texto sustitutorio de los proyectos de ley 235, 316, 322 y otros, por el que se propone establecer la moratoria de creación de universidades públicas y privadas por un periodo de 5 años. Bien, se va a dar cuenta de una reconsideración. 13 de diciembre de 2012 a las 21:49 horas, reconsideración. Señor presidente del Congreso, Víctor Isla Rojas, presente. Interpongo reconsideración a la votación recaída en el dictamen de los proyectos 235-2011 y otros, referidos a la moratoria de creación de universidades. Congresista Marta Chávez Cosío. Se va a votar la reconsideración planteada por la congresista Marta Chávez. De conformidad con el artículo 58 del reglamento, la aprobación de una reconsideración requiere el voto de más de la mitad del número legal de congresistas. Marcar asistencia para proceder a votar. Congresista Chávez. He presentado esa reconsideración porque veo con mucha sorpresa
cómo cada día se van quitando las caretas, señor presidente. Estamos en un proceso de estatización. El Perú ha entrado en un proceso de estatización, lamentablemente, con la complicidad. Déjeme hablar. ¿No les gusta lo que digo? Refútenme. Tenemos primero una ley para darle 400 millones de dólares a Petroperú, cuando tenemos una experiencia tan negativa de empresas públicas ineficientes que en el Perú significaban 2.500 millones de dólares de pérdidas. Señor presidente, ahora se plantea esa extraña dicotomía, esa extraña distinción y antagonismo entre lo que es una institución educativa privada y una educación educativa pública, pidiéndose que se postergue a la institución educativa privada. Ese es el proceso de estatización en el que estamos, esa es la gran transformación, señor presidente, y sumado a eso, estas cosas tan extrañas que me llaman mucho la atención de las personas de las que han venido, porque está probado, presidente, con el mismo error de un documento que tuve antes de que entre el tema a votación, donde ya se evidenciaba el mismo error 14 de diciembre. ¿Qué me van a decir ahora? ¿De que no es cierto que lo han estado haciendo? No, señor, ya han venido con esto perfectamente pergeñado, perfectamente amañado inclusive, y esto debería ser materia de ética más bien, señor presidente, porque la representación nacional no se merece esos juegos sucios por debajo. Lamentablemente la presidencia del Congreso hace esfuerzos por generar acá un clima de armonía. Lamentablemente lo vamos a tener que decir, señor presidente, no vamos a ir a ninguna actividad que ustedes hipócritamente estén señalando como que quieren buscar la armonía, cuando están haciendo por lo bajo ese tipo de actitudes, señor presidente. Lamentamos, porque no se trata de una actitud contra usted, pero sí contra lo que está significando esto, presidente. Bien, se va a cerrar la asistencia. Asistencia cerrada. Marcar asistencia. Han registrado su asistencia 79 señores congresistas al voto. Se va a cerrar votación. Votación cerrada. Han votado a favor 15 señores congresistas, 56 en contra, 6 abstenciones. Más de la Torre abstención, Ruiz, Rojo, Coa,
Rojo. Monterola. Abstención. Finalmente, 15 a favor, 58 en contra, 8 abstenciones. La reconsideración ha sido rechazada. Siguiente punto. Se va a dar cuenta del proyecto de resolución legislativa del Congreso por el que se delega en la Comisión Permanente la facultad de legislar desde el 17 de diciembre del 2012 hasta el 28 de febrero del 2013. Resolución legislativa del Congreso de la República, mediante la cual se delega en la Comisión Permanente la facultad de legislar del 17 de diciembre de 2012 al 28 de febrero de 2013. Artículo 1. Materias y plazo de la delegación. Delégase en la Comisión Permanente del Congreso de la República, según lo establecido en el numeral 4 del artículo 101 de la Constitución Política del Perú, la facultad de legislar del 17 de diciembre de 2012 al 28 de febrero de 2013 sobre los siguientes asuntos. 1. Los dictámenes y proyectos de ley o de resolución legislativa que se encuentren en la agenda del Pleno del Congreso y aquellos que se incluyan por acuerdo de la Junta de Portavoces según sus atribuciones. 2. Los proyectos de ley y de resolución legislativa del Poder Ejecutivo con carácter de urgencia, conforme a lo dispuesto por el artículo 105 de la Constitución Política del Perú. 3. Los proyectos de ley y de resolución legislativa relacionados con la agenda legislativa del periodo anual de sesiones 2012-2013, aprobada mediante resolución legislativa del Congreso 001-2012-2013 CR. Artículo 2. Limitaciones. Exclúyense de los asuntos a que se refiere el artículo 1 de esta resolución, a aquellos cuya delegación a la Comisión Permanente no procede según lo establecido en el segundo párrafo del numeral 4 del artículo 101 de la Constitución Política del Perú, así como aquellos asuntos para los que la Constitución Política del Perú o el reglamento del Congreso de la República otorgan competencia exclusiva al Pleno del Congreso. Bien, marcar asistencia para proceder a votar. Se va a cerrar asistencia. Vale. Asistencia cerrada. Asistencia cerrada. Han registrado asistencia 82 señores congresistas al voto.
Cerrar votación. Votación cerrada. Cerrar votación. Han votado a favor 78 congresistas, 1 en contra y 0 abstenciones. Más Rolando Reate, verde. Ramírez, verde. Rimarachín, verde. Zamudio, verde. Finalmente 82 a favor, 1 en contra, 0 abstenciones. Ha sido aprobado el proyecto de resolución legislativa del Congreso por el que se delega a la Comisión Permanente la facultad de legislar desde el 17 de diciembre del 2012 al 28 de febrero del 2013. Se solicita la dispensa del trámite de sanción del acta para ejecutar lo acordado hasta el momento. Los que estén a favor, sí, vas a levantar la mano. Los que estén en contra, aprobado. Siguiente punto. Pendiente de segunda votación. De la Comisión de Descentralización, proyectos de ley 589, 620 y otros, se propone una ley de demarcación y organización territorial de la provincia de Piura en el departamento de Piura. De conformidad con la parte